Hola a todos, somos el grupo 12 y presentaremos la ODS número 5 en base a la brecha salarial, aplicándolo en lenguaje C++. Este es un trabajo de extensión universitaria en nuestro curso de programación y computación en este semestre 25.1 con nuestra docente Nidia Quispe Misaico. Los integrantes son Álvaro Arce Domínguez, Fernando Gutiérrez Menacho y Sebastián Alejandro Olorti Quispe. Bueno, ¿en qué consiste nuestra ODS? La ODS número 5 de la ONU tiene como propósito lograr la igualdad entre hombres y mujeres, eliminando cualquier forma de discriminación y violencia contra mujeres y niñas. Esto abarca la erradicación de prácticas perjudiciales como el matrimonio a temprana edad y la mutilación genital femenina. También se busca valorar el trabajo doméstico no remunerado, garantizar que las mujeres tengan voz y representación en espacios de decisión y liderazgo y asegurarles el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Bueno, los objetivos principales de la ODS número 5 son lograr la igualdad entre los géneros, promover las políticas que ayudan a eliminar las diferencias y eliminar la discriminación y violencia y desigualdad estructural. Bueno, nuestro proyecto se centra en la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esta va a ser la problemática a resolver. Para abordarla, hemos desarrollado un programa que recopila información sobre los sueldos y otros datos relacionados, con el objetivo de generar reflexión. Este sistema permite comparar los salarios registrados en un mismo sector o en distintos o en trabajos similares, lo que ayuda a identificar si existen diferencias salariales injustificadas. Bueno, nuestra solución propuesta, ya como le hemos dicho, su objetivo principal del programa es crear un sistema que registre datos y calcule la brecha salarial. Y para esto los datos a recopilar serán los siguientes: el género, el sector laboral, el sueldo y los años de experiencia. Buenas Y con a todos. continuación, Buenas con todos. Soy el alumno Fernando Gutiérrez y a continuación presentaré el código, el pseudocódigo del programa que vamos a hacer. Inicializamos el programa y definimos todas las variables total, hombres, mujeres, suma h, suma m y la presentación. Y todas las iniciaremos en cero. Eh, ponemos, ponemos la función mostrar encabezado y hacemos lo condicional de que si presentación es igual a cero, entonces escribimos información institucional y título. Y le damos el valor de presentación 1. Y finalizamos el procedimiento. Eh, en la función mostrar menú van a estar las opciones: registrar trabajador, analizar salario, ver estadísticas y salir de programa. Escribimos cuántos trabajadores registrados hay y finalizamos el procedimiento. Ponemos otra función llamada registrar trabajador de tipo entero y definimos el género, el sector, los años de experiencia y el sueldo y los inicializamos en cero. Escribimos el registro de trabajador número total más uno, el cual va a mostrar el número actual del trabajador que está poniendo sus datos en ese momento. Repetimos y escribimos ingrese su sexo, uno para hombre y dos para mujer. Leemos el género y esto se va a cumplir hasta que el género sea uno o dos. Repetimos, escribimos ingrese su sector
salud, educación o tecnología, y leemos en la variable sec hasta que sec sea igual a uno, 2 o 3. Escribimos ingresar sueldo y leemos en S. También escribimos ingrese sus años en experiencia y leemos en XP. Y si el género es igual a uno, en este caso serían hombre, entonces los hombres se le va a aumentar en uno y a suma H se le va a sumar S. Si esto no se cumple, si, es decir, si el género no es igual a uno, entonces a mujeres se le va a sumar uno y a suma M se le va a sumar el valor de S. Y finalizamos la condicional. Y luego al total de usuarios se le va a sumar uno y escribimos datos registrados exitosamente. Reto- retornamos en uno y finalizamos la función. Ponemos otra función llamada analizar salario de tipo entero y si el total es igual a cero, entonces mostramos no hay datos. Retornamos el cero y finalizamos. Definimos sexo usuario y sueldo usuario. Repetimos y escribimos ingrese su género, uno para hombre y dos para mujer. Leemos en sexo usuario y esto se cumple hasta que sexo usuario sea igual a uno o 2. Luego escribimos ingrese su sueldo, leer el sueldo usuario y si el sexo usuario es igual a uno y mujeres es mayor a cero, entonces la suma opuesto se le asigna el valor de su suma M y a cantidad opuesto se le asigna a mujeres. Eh, si no, entonces sexo usuario es igual a 2 y hombres es mayor a cero. Entonces a suma opuesto se le asigna suma H y a candidato opuesto hombres. Si esto no se cumple, escribimos no hay datos del sexo opuesto y retornamos en cero y finalizamos. Luego al promedio se le asigna el valor de suma opuesto entre candidato opuesto y a diferencia sueldo usuario menos promedio. Mostramos promedio, sueldo usuario y diferencia y retornamos en uno. Luego vamos a tener otra función llamada simular reajuste con los parámetros PRON-H y PRON-M. Si PRON-H es mayor a PRON-M y PRON-M es mayor a cero, entonces el porcentaje se le asigna el valor de PRON-H menos PRON-M entre PRON-M multiplicado por 100 para que lo muestre en porcentaje. Y a nuevo PROME se le asigna PRON-M por uno más porcentaje entre 100. Y mostramos grupo con menor sueldo, mujeres, porcentaje incremento. Si esto no se cumple, entonces si a PRON M, si PRON M es mayor que PRON H y PRON H es mayor que cero, entonces al porcentaje se le asigna el valor de PRON M menos PRON H entre 100 multiplicado por 100. Y a nuevo PRON se le asigna PRON H multiplicado por uno más porcentaje sobre 100. Y mostramos el grupo con menos sueldo. Hombres, porcentaje incremento. Si no escribimos, no se requiere reajuste. Y finalizamos. Luego tenemos otra función, mostrar estadísticas, en donde si el total es igual a cero, entonces escribimos no hay datos registrados y retornamos. Finalizamos y si ya. Y luego calculamos PRON H y PRON M. Y calculamos la brecha que se le asigna PRON H menos PRON M sobre 100
Pron H sobre Pron M sobre Pron H multiplicado por 100. Mostramos la cantidad de hombres y mujeres y sus promedios. Y si hombres es igual a cero o mujeres es igual a cero, entonces escribimos no se puede calcular brecha y retornamos. Si a hombres, si hombres es diferente de mujeres, entonces escribimos se requiere el mismo número de registros y retornamos. Finalizamos y mostramos la brecha salarial. Si brecha es mayor que 10 o brecha es menos 10, entonces mostramos recomendaciones para reducir brecha. Si no, escribimos brecha aceptable. Finalizamos y llamamos a simular ajuste y finalizamos el procedimiento. Y ahora en la función principal repetimos, escribimos el encabezado, el menú, ingreso opción y leemos en opción. Y según la opción, hacer caso uno, 2, 3 o 4, que en este caso serían las funciones que expliqué antes. Y otro caso sería mostrar opción inválida. Finalizamos y esto se cumple hasta que opción sea igual a 4. Y este sería todo el pseudocódigo. Acá tenemos una imagen del menú principal del código en C++ y a continuación vamos a presentar el código en C++. Bien. Ah, para el código se utiliza primero la librería IOStream para entrada y salida de datos. La librería también math.h para utilizar funciones de valor absoluto al calcular diferencias absolutas. Y también se logra apreciar variables de tipo global, que son total, hombres, mujeres, suma de hombres, suma mujeres y bueno, una variable de presentación que nos servirá para más adelante. Y estas variables servirán para llevar el control de registros y cálculos. Pasando con la primera función de tipo void, mostrar encabezado, muestra una pantalla de bienvenida con el nombre de la universidad, facultad y título del proyecto. Esto se muestra una única vez al inicio utilizando una variable de control llamada presentación. Pasando con la función del menú, se mostrará, como bien dice, ¿no? Un menú en el cual presenta al usuario las opciones disponibles. Ahí se logra apreciar también la primera opción que dice registra tus datos, el segundo que es analizar el salario, la tercera opción que es ver las estadísticas y cuarto, una opción de salida. También se logra apreciar una condicional, la cual será como un control en el caso de que si es que ya hemos registrado trabajadores, el programa nos saldrá, mejor dicho, nos votará que ya tenemos un trabajador registrado o más, dependiendo de cuántos hayamos registrado. Pasamos con la función de tipo entero de registro de trabajador. Aquí se registran los datos del trabajador. Ahí también el programa, al seleccionar la primera opción, nos pedirá que ingresemos el sexo del trabajador. En este caso, tenemos los sexos hombre y mujer, y nosotros vamos a ingresar una de las opciones. Y ahí también se logra empezar las condicionales, en el cual si el género no es uno, que es hombre, o no es dos, que es mujer, el programa nos dirá que la opción es inválida y nos pediría reintentar. Y bueno, después de eso, ya habiendo ingresado el sexo del trabajador, nos pedirá el sector de trabajo en el cual labora esta persona. Uno para salud, dos para educación y tres para tecnología. Y bueno, también si es que no se ingresa una de las opciones válidas, nos saltará que la opción es inválida. Y después de eso, nos pedirá el sueldo del trabajador. Ingresamos mm, una cantidad así X, y pues nos pedirá después que ingresemos los años de experiencia general. Y pues bueno, ya ahí se aprecia también una condicional, la cual dice que si el género es uno, es decir, que si el género del trabajador es hombre, el contador en la variable global apreciada en la parte de arriba de hombres se incrementará, y en el cual la suma de hombres también se incrementará
llevando a, bueno, la cantidad de hombres que hemos registrado y también para mujeres. Y habiendo registrado todos los datos del trabajador, el programa nos saltará la siguiente escritura que dice datos registrados exitosamente. Ahora, pasando a la funcionalidad de salario, permite que un trabajador ingrese su género y sueldo para comparar su salario con el promedio del sexo opuesto, ayudándole a conocer si está por encima o por debajo del promedio y visualizar la diferencia de forma clara. Si es que no hay ningún dato registrado previamente, se notificará al usuario, ahí también dice, si el total de trabajadores es igual a cero, eh, nos saltará que no hay datos y nos pedirá que registremos datos primero y nos volverá al menú de inicio. Se notifica al usuario para registrar primero trabajadores antes de utilizar esta función, para ser más breves. Se ingresa la variable sexo usuario y la variable tipo float del sueldo usuario en caso de que si es que ingresamos variables tipo decimal. Eh, en este caso, ya nos pedirá que para analizar el salario ingrese el género, hombre y mujer, y después nos pedirá el sueldo y bueno, ingresamos el sueldo del trabajador, hombre o mujer, lo que sea. Y bueno, guardamos las variables suma opuesta y cantidad opuesta, es decir, que si registramos, por ejemplo, ¿no? Registramos un hombre y registramos una mujer, la cantidad de, ¿cómo puedo decir? La cantidad de trabajadores del sexo opuesto se incrementará y esto también se va a guardar. Baja, por favor. También apreciamos una condicional si en caso de sexo usuario es igual a uno y la mujer es igual a cero, la suma del opuesto, es decir, la suma de mujeres, se guardará en la variable de suma opuesta y también en la cantidad opuesta. En otro caso, si es que el sexo usuario es 2 y los hombres es mayor a cero, es decir, que en este caso, la suma de hombres se guardará en la variable de suma opuesta y también la cantidad de opuesto. Y en este caso, si no existen datos registrados de ninguno de los dos sexos, el programa nos botará de que no hay datos de sexo opuesto registrados. Ingresamos a la variable tipo flotante de promedio y diferencia. Promedio se calcula del sumo opuesto entre la cantidad de opuesto y diferencia se calculará del pseudo usuario menos el promedio. Y el programa nos botará un pequeño menú en el cual nos saldrá el promedio de sexo opuesto, el sueldo y la diferencia del promedio. Ahora, pasando a la función simular reajuste, ah, ingresamos parámetros de tipo float de promedio de hombres y promedio de mujeres. Y bueno, en este caso es como un menú general en el cual nos saldrá el grupo con menor sueldo, el promedio actual, el promedio objetivo, el incremento sugerido de la brecha salarial y el nuevo promedio simulado aplicando ese nuevo promedio. En otro caso, si es que el promedio de mujeres es mayor al promedio de hombres y el promedio de hombres es mayor a cero, se ingresarán las variables porcentaje y nuevo promedio, que están también ahí en el apartado de arriba, solamente que con las variables cambiadas. Y bueno, nos mostrará el grupo con menor sueldo, que bueno, si es que no se cumple la primera condición, la segunda condición se cumplirá que dirá que el menor grupo con menor sueldo son los hombres. Se mostrará el promedio actual, el promedio objetivo, el incremento sugerido y el nuevo promedio simulado. Si en caso no se cumple ninguna de las dos condiciones, es decir, que si ambos géneros tienen el mismo promedio o si es que no hay datos suficientes, nos saldrá el siguiente mensaje que dice que ambos grupos tienen el mismo promedio o no hay datos suficientes o también no se requiere ningún reajuste. Y ya para la función mostrar estadísticas, se mostrará un resumen general en el cual nos mostrará el total de trabajadores registrados, el porcentaje de hombres y mujeres y el promedio de sueldo de hombres y mujeres. La brecha salarial se calculará con la fórmula de... bajo, por favor. Un poquito, ya está bien. La brecha salarial se calculará con la fórmula del promedio de hombres menos el promedio de mujeres sobre el promedio de hombres por el 100%. Y en el caso de que el promedio de hombres no sea, bueno, si el promedio de alguno de los géneros no cumple con la condición de que sea mayor a cero, es decir, si es que no hay uno de los dos géneros registrados, la brecha no se podrá calcular. Y nos soltará un menú de estadísticas generales, en el cual nos mostrará el total de trabajadores, la cantidad de hombres, bueno, mejor dicho, el porcentaje de hombres,
con relación al de mujeres y al de mujeres viceversa con los hombres, el promedio del sueldo de los hombres y el promedio del sueldo de mujeres. Si es que la cantidad de hombres es igual a cero o la cantidad de mujeres es igual a cero, nos soltará que no hay datos, o bueno, no hay registros del sexo opuesto, por lo cual no es posible calcular la brecha salarial y nos pedirá retornar. Y si en caso la cantidad de hombres no es igual a la cantidad de mujeres, es decir, si es que, por ejemplo, yo tengo dos hombres y una mujer registrados, ya, si esta condición se cumple, nos soltará que para una comparación justa de brecha salarial se requiere el mismo número de registros de hombres y mujeres. Y retornamos. Baja, por favor. Ah, un poquito. Está bien, ¿no? Sí. Ya. Ya. Para la brecha salarial, en el caso si es que supera, eh, supera el 10%, nos soltaron una cuanta de recomendaciones y una advertencia, la cual dice que la brecha salarial es mayor al 10% y nos soltaron unas cuantas recomendaciones para reducir esta brecha, las cuales son evaluar las políticas de contratación y ascensos, implementar auditorías internas de sueldos, asegurar igualdad de oportunidades de capacitaciones y establecer sistemas transparentes de remuneraciones. Si en caso la brecha es menor a 10, nos soltará que la brecha salarial es aceptable, por lo cual no se requiere ninguna auditoría y no nos soltará absolutamente nada más. Y llamamos a la función de simular reajuste utilizando los parámetros de promedio de hombres y promedio de mujeres. Y ya por último, en la función main, la función principal, nos ingresamos la variable opción y bueno, llamamos a las funciones principales, demostrar encabezado y mostrar menú que vimos en la primera parte. Y bueno, no, el programa nos soltará, o sea, nos pedirá que ingresemos una opción, ingresamos y con la estructura switch vamos a utilizar cada uno de los casos, ¿no? Si ingresamos, por ejemplo, la opción uno, llamamos a la función registra trabajador, la opción 2 es analizar salario, la opción 3 es para mostrar estadísticas y la opción 4 si en caso queremos salir, nos otra que, bueno, agradecer por utilizar el sistema de auditoría y ya terminar con el programa. Si es que en algún caso no ingresas ninguna de las variables o ninguna de las variables pedidas, nos otra que la opción no es válida. Y bueno, ese sería el fin del programa. Bueno, con el tema de la compilación, vamos a registrar primero los datos de un trabajador. Luego nos pedirá el sexo, que bueno, en este caso vamos a poner un hombre. El sector de trabajo, que vamos a poner salud. Y el sueldo, que por ejemplo, por decir una cifra aleatoria, vamos a poner 3.000 soles. Y los años de experiencia general, qué raro. Ya, vamos a poner 3 años de experiencia general. Y bueno, nos notará que los datos fueron registrados exitosamente. Y después nos pedirá otra vez que ingresemos una opción de una operación que deseamos realizar otra vez. Y vamos a registrar ahora otro trabajador, que en este caso será una mujer. Del sector de salud también. Y el sueldo, que por ejemplo va a ser de 4.000. Y los años de experiencia general, que en este caso van a ser 5. Bueno, ahora para analizar las estadísticas, vamos a analizar las estadísticas. Ahí podemos apreciar que la brecha salarial es alrededor del 33%, por lo cual las mujeres ganan más en promedio, porque bueno, se aprecia también el promedio de sueldo de mujeres, que en este caso es un 50-50, y la mujer gana más que el hombre, por lo cual nos soltará que la brecha es mayor a 10 y nos soltará las recomendaciones. Ahora, también nos soltará una simulación de reajuste salarial, y bueno, nos soltará que el grupo con menor sueldo son los hombres, el promedio actual son 3.000 y el objetivo son 4.000, el incremento sugerido es de 33.3% y el promedio simulado, que bueno, será el mismo promedio, el mismo que el promedio objetivo, que serán 4.000. Y en este caso, si queremos analizar nuestro salario y nos pedirá el género, que vamos a poner hombre, por ejemplo, el sueldo, que bueno, vamos a colocar 2.500,
Y bueno, en relación a lo que viene siendo el sexo opuesto, se colocará que el primer sexo opuesto es de 4.000. Nuestro sueldo que hemos ingresado, que es de un hombre, de 7.500. La diferencia es de 1.500, como se logra restar. Y bueno, en este caso vamos a registrar más trabajadores. Por ejemplo, vamos a registrar un hombre más del sector salud, con un sueldo de 3.000 y años de experiencia de 3. Bien, como recapitulando, tenemos dos hombres registrados y una mujer registrada. Vamos a analizar las estadísticas. Nos soltarán las estadísticas generales, pero para una comparación justa, como se logra apreciar, los hombres tienen un 66% y una mujer 33%. Para una comparación justa de brecha salarial se requiere el mismo número de registros de hombres y mujeres. Bien, habiendo repasado esto, ya vamos a colocar a una mujer más del sector de salud también, con un sueldo de 3.800 y 3 años de experiencia general. Ahora vamos a ver las estadísticas por último. Y bueno, se apreciará también que, bueno, la brecha salarial es del 30% también, con un promedio de sueldo de mujeres de 3.000 y el sueldo de hombres de 3, perdón, sueldo de mujeres de 3.900 y el sueldo de hombres de 3.000. Y bueno, nos dará las recomendaciones también. El grupo con el menor sueldo, el promedio objetivo, el promedio simulado, el incremento sugerido y el promedio actual. Y bueno, salimos del programa con la opción 4 y bueno, nos soltará bueno, nos agradecerá por utilizar el sistema de auditoría y bueno, pues hasta otra oportunidad. Gracias.